Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas de signo de Libra. Esos libranos preciosos, amantes de la belleza, amantes de las cosas lindas. Claro que sí. Vamos a decretar desde ya que esta semana será una semana maravillosa, llena de luz, de prosperidad, de avance y de belleza, así como tú. Aquí tu amiga Jenny Soltarón, agradecida, eternamente agradecida por tu presencia, por brindarme este momentito de conexión, este tiempito de vida tan bonito, de energías, y hagamos que sea fructífero, Libra, claro que sí. Una energía para ti. Tenemos aquí el apego, número 5. Vamos a hablar, siento que esta semana vamos a hablar tú y yo como lo que somos, amigos, amigas. Libra, semana importante, número 5, nos refiere al cambio. A esas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas, a esas cosas que tenemos que transformarlas, cambiarlas, transmutarlas. Vamos a estar esta semana poniendo una energía a esto que viene para ti. Semana de ponernos a prueba, Libra. Semana de ponernos a prueba. Semana de ponernos en un nivel de tensar la cuerda y decir, a ver, ¿hasta qué punto esto está para mí? Y ¿hasta qué punto no está para mí? Introspección, meditación, comunicación interna, evaluación, discernimiento, para reconocer aquellas piedritas en tu jardín que no están permitiendo que las flores crezcan, Libra. Vamos a ir a por ello, para eso estamos aquí. Número 36, número 63, nos está hablando del mundo intermedio, precisamente de ese lugarcito de las emociones, de ese punto de quiebre en el que posiblemente aquello que mantenemos en nuestras vidas no se mantiene porque tenga que mantenerse, sino porque hay cierta manera, cierta energía en que nosotros mismos hacemos que se mantenga, a pesar de, cuidado con esto, a pesar de. Fíjate, aquí tenemos el 9, 36 el 9, tenemos aquí también 6 pájaros. El número 6 nos habla de dejar ir aquello que no nos está favoreciendo, de liberar, de abrir caminos. Nos está hablando de que necesitamos poner un mundo intermedio, un punto medio, un límite entre lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo para poder avanzar, soltar apegos. Mira, los apegos es tanto de lo que podemos conversar con respecto a los apegos. Hay apegos evitativos, hay muchísimos apegos, pero sí es cierto que ninguno de ellos nos lleva a la evolución. Todos son máscaras que intentan disfrazar una realidad. Por eso es que mientras más soltamos, mientras más confiamos, mejor es el desenlace de lo que nos toca vivir. Ese mundo intermedio nos habla de esas cosas que no nos gustan tanto, que nos gustan, que no. Es ese punto neutral en el que soltamos y confiamos. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuesta mucho entregar algo al universo y dejar de pensar en ello. Pero estos dos oráculos de Libra te están hablando esta semana que es el momento adecuado. Aprovecha las energías, aprovecha todo este movimiento cósmico que te está dando para poner en ese sitio esas cosas que tú sientes que te generan o te han generado cualquier tipo de apego o dependencia emocional. ¿Hay que meter lupa? Sí. Se disfrazan también. Se ponen máscaras constantemente. El apego siempre tiene una máscara puesta. Semana para abonar este terreno, para trabajar en ello, para trabajar en nosotros, para mirar hacia adentro, para saber reconocer aquellos sitios donde estamos poniendo energía de más. Y también reconocer esos sitios donde hay que quitarles esa fuerza. Simplemente ponerlo en el mundo intermedio. Soltar y confiar. Ya está. Y que fluya. Y seguir nosotros evolucionando y avanzando. Voy a sacar aquí una carta de este hermoso oráculo de las piedras preciosas, piedras divinas, angelicales, piedras místicas. Nos habla del cuarzo ahumado. Ok, potente mensaje que nos habla. Elimina la negatividad. Libérate de la negatividad de tu interior y de la que te rodea. Recuerda que los apegos se disfrazan.
Los apegos se visten de emociones bonitas. Hay que meter la lupa para alejarlos de nuestras vidas. Y aquello que sintamos que no podemos o que no tenemos de momento la fuerza para hacerlo, simple y llanamente invoquemos nuestras deidades, nuestra luz interior, nuestra luz evolutiva, nuestra evolución en lo que creamos, en el universo, en los ángeles, en los arcángeles, y pongámoslos en sus manos para que ellos obren milagros, claro que sí. Pero soltar y confiar no es decir, te lo dedico, te lo entrego y mañana y a la siguiente hora estoy pensando, ¿será? No. Soltar y confiar es soltar y confiar de verdad, desde el corazón. Es saber como cuando contratas a un abogado. Tú le entregas un caso a un abogado y tú sales de ese bufete seguro de que va a suceder lo mejor, ¿a que sí? Si no, ¿para qué le vas a pagar? ¿Para qué lo vas a contratar? Es lo mismo. Y no lo vas a estar llamando cada media hora para preguntarle cómo van las cosas. Tú sueltas. Ya pusiste ese caso en las manos adecuadas y lo que curse va a cursar divinamente guiado para ti. Vamos al tarot, Libra. Vamos ahí, semana potente, energías extremadamente fuertes, extremadamente maravillosas para ti, Libra. Vamos a soltar, vamos a quitar esos apegos que tantos nos ruñen sin darnos cuenta. Y tú eres muy luminoso, Libra. Mira, 10 de copas, tenemos aquí bendiciones que llegan para ti. Una vez, mira, soltar y confiar es una cosa tan maravillosa. Cuando nos permitimos el liberar nuestras energías, el saber que lo que sucede por y para algo, nos permitimos recibir bendiciones a manos llenas. Esto es lo que está para ti. Esta semana lo que viene para ti, Libra, es bendiciones, celebración con familia, con gente querida, recibir amor, dar amor. Ese amor que tienes tú, Libra, a nivel es desmesurado, esa belleza que tienes en tu interior de poner todo lindo, de vestir de lujo aquello que tocas, Libra. Qué belleza, qué bonita esta energía. Esta semana vas a tener oportunidad de vestir de lujo lo que toques, me están diciendo. Vas a tener esa oportunidad de ser tú. Vas a tener esa oportunidad de brillar, de dar amor, confianza, estabilidad, de decorar lugares para ponerlos lindos, de decorarte tú, de quererte tú, de mimarte tú, para dar, para compartir, para celebrar. ¡Wow, Libra! Mira todo lo bello que parece. Mira, fíjate algo. Mira, ¡ay, que me encantan estas energías! Libra, el fondo de la baraja, mira. Esta semana es potente, es energética, es bendecida. Muchos de mis Libras van a estar reencontrándose con personas que quieren mucho de un pasado, independientemente de los motivos por los que ya no estén en tu presente ahora mismo. Me están hablando de familiares muy entrañables para ti, sobrinos, nietos, hijos, amistades, conocidos, gente con las que has vivido momentos muy lindos en tu vida y que por río por fa has tenido que dejar atrás. Veo situaciones muy lindas de reencuentros, de comunicación, invitaciones a celebrar, a brindar, a comer, a tener banquete, a brindar tus oportunidades de evolución, de crecimiento, consejos que le vas a estar dando a personas que posiblemente de tu entorno vayan a estar sumergidos en temas y en situaciones un poco incómodas, te van a estar pidiendo consejo de amigo, y tú vas a tener en tu boca un verbo tan fluido, tan bonito, tan lindo, aunque tengas la cabeza un poquito tribulada. Y fíjate algo lo que me están diciendo, Libra. Una persona entrañable del pasado va a estar tocando tu puerta, o va a llegar una amistad muy querida de un pasado, te va a estar haciendo preguntas, te va a estar pidiendo opiniones, y esa respuesta que tú vas a dar, escúchame Libra, esa respuesta que tú vas a dar te la vas a aplicar a ti. ¿Me escuchas? Te la vas a aplicar a ti, porque vas a tener en tu boca esas respuestas que tú mismo estás buscando. Te van a poner estas personas o esta persona en tu camino para que te haga las preguntas que tú mismo te has estado haciendo. Y esa persona es una persona entrañable, y tú, las respuestas que les vas a estar dando son precisamente las que tienes que hacer tú. ¡Wow, Libra! Sí, señor. Mira. Libra cambia. Libra esta semana, fíjate algo.
Después de tanto pensar, después de tanto meditar, después de tanto trabajar, después de tanto querer hacer algo, tú te decantas por un camino, muchos de mis libros se van a decantar por una opción, por la opción más fértil. Mira qué belleza cuando soltamos y confiamos. Mira qué belleza cuando soltamos y confiamos. Porque estamos pasando de una indecisión, de un no saber qué hacer, a un tenerlo todo, a un tener el camino hacia donde quiero dirigirme visto y claro. Y no solamente tener el camino visto y claro, sino de ejecutar acción hacia él. Vemos esta gran embarcación subiendo maletas, subiendo cajas, equipaje. Esta persona viendo con satisfacción las bendiciones de haber tomado una decisión correcta. Claro que sí, independientemente de que haya estado difícil, que hayas tenido posiblemente conversaciones en contra de que cómo se te ocurre hacer eso, porque lo vas a hacer, estás loco, estás loca. ¡Ah! Tú soltaste y confiaste. Rompiste un apego, rompiste una duda y avanzaste. Ay, Libra. Sí, señor. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Tenemos aquí Caballero de Oros. Caballero de Oros, esa propuesta financiera económica que tanto has estado esperando. Esa estabilidad económica se hace realidad. Mensajes que recibes de propuestas. No solamente propuestas a nivel económico, propuestas a nivel sentimental, a nivel de emociones, de pareja. Si Libra ha estado soltero, pues déjame decirte que vas a estar recibiendo propuestas con todo junto. Mira, pentáculos y flores. Pentáculos y flores, o sea, aquí te llega una propuesta extremadamente bendecida, pero primero necesitas soltar y confiar y romper apegos, abrirte a ese cambio. Libra, me encanta tu lectura, como siempre me encantan tus energías maravillosas, lumínicas y hermosas, por sobre todo las cosas hermosas, Libra. Esta semana acá en el canal vamos a estar implementando una dinámica nueva, porque tenemos una comunidad bendecida, una comunidad preciosa, una comunidad que merece ser cuidada, atendida y a la que queremos muchísimo. Si tienes alguna duda, algún mensaje, házmelo saber en la cajita de comentarios. Vamos a estar leyendo todos los mensajes, siempre lo hacemos, pero vamos a seleccionar a manera de azar unas preguntas para responderlas en nuestro próximo video. Claro que sí. Si tienes una necesidad de hacer una consulta personalizada, pues tenemos en la caja de descripciones la manera de ponernos en contacto y llegar a un acuerdo. Lo conversamos y que así sea. Venga, Libra, vamos aquí. Tenemos la diosa del poder sagrado. Te están alentando a participar y asumir el poder de líder. Te lo estoy diciendo, Libra. Semana importante. Y un líder es el que se crece, el que vence sus adversidades, el que se nutre de esas situaciones no tan agradables en la vida. Y van a venir personas que te van a estar solicitando un apoyo emocional. Escúchate lo que vas a estar diciendo, porque tus palabras van a estar siendo bendecidas y divinamente guiadas, Libra. Te quiero mucho, lo sabes. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Quiero que mantengamos la comunicación, es lo más importante. Bendiciones, Libra, te quiero mucho y hasta la próxima semana.